Lo que tenemos aquí es un circuito simple con una lámpara de 25 watts, 220 voltios, que la podemos conectar a la red perfectamente y la lámpara enciende. Lo que hicimos es simplemente un corte para poder hacer las conexiones con otros circuitos. Es simple. Una lámpara, los cables, el enchufe y el circuito enciende, pasándolo por un cable o simplemente tocando los terminales. Circuito número 2, formado por una pila de 9 voltios, una lamparita, un foquito de 12 voltios y los cables con un corte para poder conectarlo al resto de los circuitos. De esa manera enciende juntando los terminales, de la misma forma que si lo conectamos a un cable también la lámpara enciende. Circuito muy sencillo. Circuito número 3 está formado por un motor tipo cooler de computadora con una fuente de 4,5 volts que es un simple cargador de celular. Lo enchufamos a red, hacemos la conexión del cable que está cortado para añadir el resto de los circuitos y el motorcito, por supuesto, funciona perfectamente. Lo podemos conectar de manera directa con los terminales o a través del cable como hicimos con el resto. Aquí ya tenemos el circuito número 4, que como se ve es una radio con 2 pilitas o 2 baterías de 1,5 volts, donde el corte esta vez no lo hicimos en la alimentación, sino que lo hicimos en el parlante. Encendemos la radio y vemos que no suena para nada. Se ve la luz del piloto, pero no se escucha la radio. Ahora, cuando conectamos los terminales, se escucha perfectamente la radio porque hicimos conexión del parlante. Hacemos lo mismo pasando la conexión por el cable. Bueno, ahí pudieron ver perfectamente que la radio funciona. Lo único que tiene es ese corte en la conexión de la bocina, del parlante interno que tiene la radio. De esa manera únicamente funciona cuando cerramos el circuito del parlante y entonces la bocina se escucha perfectamente. Bueno, aquí nos encontramos con el circuito número 5.
Este circuito es un poquito más complejo. Tenemos conectado a una fuente de 9 voltios, un motorcito de 9 voltios, que con su movimiento impulsa a otro motor exactamente igual. Este segundo motor va a actuar como generador y va a encender estas lámparas. El corte, tal cual como lo hicimos en los otros circuitos, esta vez lo hicimos en la salida del segundo motor que actúa como generador. De esa manera, únicamente cuando está conectado el circuito, cuando está cerrado el circuito, las lámparas se encienden. Mientras tanto, simplemente funciona el primer motorcito. El segundo motor está desconectado, pero al conectarlo vemos que reduce su velocidad porque está emitiendo una carga que se puede apreciar perfectamente en las lámparas. O sea que el corte del circuito está en la salida del motor generador. No está conectado para nada a la fuente. Es absolutamente independiente el segundo motor con sus lámparas. Y de la misma forma conectamos al cable y las lamparitas se encienden perfectamente con la electricidad que está generando el segundo motor. Este es el circuito número 5. Bueno, aquí ya nos estamos encontrando con el circuito número 6, donde podrán ver que tenemos aquí lo que se denomina un flyback de televisor antiguo que normalmente producen alrededor de 12.000 voltios. En este caso estamos usando un circuito electrónico un poco menor para que no tenga tanta descarga. Aquí tenemos las resistencias, su transistor y la fuente de alimentación, que es también un cargador de batería con una salida aproximada de 4,5 voltios. En este caso tenemos que tener cuidado porque esto ya se pone más peligroso en la cantidad de voltaje con la que trabaja. Entonces lo que vamos a hacer es, para que ustedes vean, conectar las pinzas y enchufar el circuito que va a hacer descarga en el spark gap que tenemos ahí, en el hueco de chispa. Lo desenchufamos y vemos que lo podemos conectar de la misma manera a un cable, como hemos hecho con el resto de los circuitos. El corte que tiene, lo tiene desde la salida del flyback hasta el hueco de chispa, con lo cual el corte está aproximadamente en alrededor de unos 1000 y algo de voltios. Lo volvemos a conectar y vemos que perfectamente pasa la corriente por el cable de la misma forma, porque es simplemente un corte en el circuito. Bueno, para terminar, circuito número 7. En este caso, lo que tenemos es un trafo, un transformador de entrada de 220 voltios, o sea que un primario 220 voltios que lo vamos a conectar a red, y un secundario de 12 voltios en el cual estamos conectando un motor, pero sin rectificar la corriente, es decir, que lo estamos conectando a la salida alterna del transformador. No lo estamos rectificando, y acá vemos y mostramos la diferencia con un piloto que hicimos con un simple bobinado por encima del primario.
donde conectamos un LED y un motorcito, que esto sí estaría funcionando a corriente continua porque está rectificado por los diodos. En el bobinado secundario que está conectado al motor no hemos rectificado la salida, con lo cual el motor, que es un motor que funciona aproximadamente a 110 voltios, lo van a ver funcionar muy despacito, en este caso va a estar funcionando con la salida del transformador en 12 voltios. El corte lo hicimos exactamente ahí. Acá pueden ver, el corte está en los cables que alimentan al segundo motor. Lo conectamos a red y se puede ver que el piloto enciende, con lo cual el trafo está funcionando, ¿sí? Y al conectar los cables, los terminales, arranca el motor que está funcionando con corriente alterna. De la misma manera, el corte del circuito lo conectamos al cable que tenemos aquí y el motor funciona perfectamente. Va muy bajito porque es un motor de más voltaje y está siendo alimentado solamente por 12 voltios. Pero la conexión es una conexión de corriente alterna que sale del transformador que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí hemos explicado cómo están formados cada uno de los circuitos, cómo están integrados con sus fuentes, sus conexiones, y que hemos mostrado que cada uno de ellos tiene un corte en su paso de corriente para poder funcionar. Lo que vamos a hacer ahora es conectar cada uno de estos terminales a las puntas de este cable para ver que funcionan correctamente. Aquí tenemos la lámpara con su batería de 9 voltios conectado y funcionando. Aquí tenemos los terminales de la bocina o parlante de la radio, que vemos que también funciona correctamente. Y el resto de los circuitos están conectados a red, ya sea de manera directa o con sus fuentes. Los encendemos y vemos que todos funcionan correctamente. En muchos casos existen dudas con respecto a qué es lo que sucede cuando hacemos este tipo de conexiones. Lo que estamos viendo aquí es que todas las corrientes, siendo inclusive diferentes en intensidad, o en este caso, como aquí tenemos una salida de corriente alterna, lo mismo que la lámpara, pero el resto de los circuitos son de corriente continua y sin embargo se mantienen en funcionamiento pasando sus cargas a través de este mismo cable. ¿Qué es lo que sucede? Lo vamos a estar explicando ya casi al final de este video. Aquí simplemente lo que pueden ver es que hemos cambiado el cable que utilizábamos como conexión de todos los circuitos con sus terminales y hemos puesto en su lugar una anilla de hierro cincado en donde estamos haciendo exactamente lo mismo, colocando absolutamente todas las conexiones de los cortes de los 7 circuitos. Como pueden ver, de la misma manera, la lámpara también enciende con su batería, la radio enciende perfectamente y nos da su volumen.
y cuando damos de la red la electricidad para alimentar el resto de los circuitos, estos se encienden perfectamente y funcionan todos en conjunto. Bueno, aquí estamos de vuelta, esta vez con los protagonistas de este experimento, de este trabajo que hemos hecho, que seguramente van a generar dudas, controversias, muchas ideas y muchas lucubraciones, podríamos decir, muchos pensamientos encontrados con respecto a qué es lo que sucede cuando conectamos de la manera que vieron y que todo funciona perfectamente, 7 circuitos en un mismo cable, o en este caso en esta anilla, que también lo podríamos haber hecho en una placa metálica única, porque en realidad podemos llegar a decir que esto es un punto de unión entre dos terminales, y aquí es exactamente lo mismo, y lo mismo sucedería con una placa, y que sería lo mismo que juntar dos terminales en un punto, ¿sí? Y la unión se hace perfectamente y el circuito funciona. Pero ¿qué pasa? Aquí también hay cables. Aquí también hay cables. Y algo pasa por esos cables. O no exactamente. Bien, para poder llegar a explicar esto, nos vamos a tener que remitir a las explicaciones que ya desde hace tiempo nos viene dando el doctor Bacardí con respecto a la estructura de materia y energía, porque es la única forma de poder llegar a comprenderlo de la manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Bacardí? Que el volumen, es decir, el espacio, no está vacío, que ese espacio tiene una estructura, que ese volumen existe, esas distancias existen porque hay una estructura. Y si nos basamos en lo que podemos pensar como estructura, podemos decir líneas que van de acuerdo inclusive a teorías que se conocen, como la teoría de cuerdas. Entonces podemos decir que parte de esa estructura son líneas, y que estas líneas, para generar un volumen, tienen que tener mínimo las 3 direcciones euclidianas, o comprender o completar los 3 planos euclidianos. Con lo cual yo lo que estoy haciendo aquí simplemente son 2 de esas direcciones, nos faltaría una tercera que iría perpendicular a la hoja para poder tener un volumen. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, estamos hablando de estructura, y entonces nos focalizamos en el cruce de estas 3 líneas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Una estructura que bien lo calculó Planck alrededor del año 1900 y algo, que su mínima distancia, la mínima distancia de Planck, es del orden de 1.6 o 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Ustedes fíjense que el protón tiene un diámetro de 1.6 por 10 a la menos 15 metros. Hay una diferencia de 20 unidades, podríamos decirle. Hay una diferencia enorme
entre lo que es la estructura del volumen y lo que sería el tamaño del protón. Entonces, nos seguimos remitiendo a las explicaciones del doctor Bacardí. ¿Y qué es lo que nos dice cuando se forma la materia? Que esta estructura se comprime, o sea, todo esto que está aquí, estas pequeñas unidades se comprimen por un lado y se inflacionan por el otro. Se compactan o se comprimen por un lado y se inflacionan por el otro. Compactación, inflación. Donde aquí lo que tenemos es exactamente la misma masa que hay en toda esta esfera, porque estamos hablando de algo tridimensional. Aquí está la misma cantidad de masa que en todo este espacio. Eso es lo que nos dice el doctor Bacardí. Ahora, fíjense ustedes que esto, como ejemplo, de alguna manera, sería la mínima expresión, de alguna manera, de este cruce de líneas, ¿sí? Lo que sería la mínima esfera, podríamos decir, ¿sí? En el orden de lo que sería la distancia de Planck, 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Y la diferencia de esto a esto es enorme. Con lo cual, cientos de miles, millones de esferas de este tipo estarían comprimidas dentro de lo que es la masa del protón. Y esto, que es una esfera electromagnética, tendría una estructura similar, y esto es lo que se conoce como electrón. Con un eje magnético, una esfera, un eje magnético y un plano ecuatorial. Un plano ecuatorial. La misma estructura base de lo que sería esa mínima esfera en función de 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Esto en sí, la esfera electrónica o electromagnética con su protón en el centro están en una relación estable, y decimos que el electrón tiene un tamaño, volumen, 1836 veces mayor que el protón. Esto. Y el protón a su vez tiene una masa 1836 veces mayor que el electrón. Es decir, mayor volumen, menor masa. Y mayor masa, menor volumen. Es un conjunto estable, no se puede separar, con lo cual, cuando algo se mueve dentro de un cable, no es exactamente ni un electrón, ni un protón, ni absolutamente nada que tenga que ver con la materia. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando conectamos una corriente eléctrica, un cable, a un terminal, mejor dicho, a un cable, se produce una oscilación en la periferia del plano del ecuador de lo que sería el toroide, esta esfera electromagnética, que es un volumen electromagnético que configura al electrón. Se produce una oscilación, una vibración, una ondulación por encima de la periferia de este plano. Y claro,
los átomos están compuestos de conjuntos de protones y electrones, con sus distintos niveles electrónicos, con lo cual la suma de todas esas oscilaciones son las que se trasladan de forma rotacional, siendo el alambre o el cable el eje de rotación de ese movimiento. Y las presiones de toda esta estructura alrededor de la materia le da una forma hexagonal a esa oscilación, que es lo que van a estar viendo en una imagen que es una foto muy especial de propiedad de Onion, donde se aprecia un cable superconductor por el que se trasladan esas unidades oscilantes, que son, como les dije, el resultado de la suma de todas las oscilaciones de los planos de los electrones que contiene ese alambre, ese metal, y que por las presiones tangenciales van tomando esa forma hexagonal que va rotando. Eso es lo que se está viendo en la fotografía. A modo de ejemplo, hemos hecho o tratado de imitar el corte de un alambre, de un cable, donde le hemos colocado un hexágono, ¿sí?, que sería esa oscilación que se produce y que va corriendo hacia la carga, que se va desplazando hacia la carga. Es muy similar a esto lo que han visto en la fotografía. ¿Sí? Perfecto. Ahora, para poder explicar un poquito más esto de la estructura del protón-electrón, de los átomos básicamente, decimos que esta unidad, que sería esta unidad de 1,6 por 10 a la menos 35 metros, sería la mínima unidad que forma la estructura del universo. Ahora, a medida que va creciendo ese volumen, lo que necesita esa unidad es replicarse, ¿sí?, y formar conjuntos mayores o esferas mayores. Ondulación, ondulación, ondulación. Esto está en un plano. Podemos decir, a ver, ¿cómo lo ponemos? Que si son esferas, podrían ir de esta forma. Y si ustedes miran la forma anterior y esta otra, se darán cuenta cuál es la forma que ha tomado un hexágono. Y no solamente eso, cuántas unidades hacen falta para generar una unidad mayor. Pues 7. 7 posiciones distintas que toman los planos del ecuador dentro de esa esfera magnética, que son los 7 niveles electrónicos. Esto de alguna manera es en síntesis y en pocas palabras, y disculpen si hemos dicho algo por ahí que no ha sido totalmente al 100% correcto, pero bueno, es la forma en que podemos llegar a explicarlo para que se entienda. Y a modo de despedida los dejamos con una foto, en este caso del planeta Saturno,
donde se puede apreciar en uno de sus polos una formación magnética que tiene una forma muy curiosa que seguramente van a reconocer. Gracias.